Simón, uno de los hijos de Jonás, fue llamado por Jesús. Él era un pescador y fue llamado para ser pescador de hombres. No solamente cambió su vida, sino que también cambió su nombre y le puso Pedro. Pedro significa piedra y Jesús aclaró que lo había hecho precisamente porque sobre esa piedra edificaría su iglesia. El primer discurso cristiano, cuando Jesús ya había subido a los cielos, luego de haber predicado, luego de haber sido crucificado, luego de haber resucitado y de dado testimonio a todos sus discípulos, de haber bebido y comido con ellos, luego de haber sido resucitado por Dios, dando testimonio fehaciente de que en él se cumplían todas las profecías del Mesías. El primer discurso cristiano fue predicado por Pedro. Ahí se empezó a edificar la iglesia cristiana. El primer día que Pedro predicó a un auditorio lleno de judíos piadosos, se agregaron 3.000 judíos a la iglesia cristiana. Sin lugar a duda debe haber sido una predicación impresionante. Después de ese día la iglesia cristiana no pararía jamás de crecer, llena de errores, llena de desaciertos, porque los dirigentes de la iglesia cristiana son así como Pedro. Pedro en la Biblia se muestran todos los efectos, todos los errores que él tiene y nos muestra Dios mismo esos errores para que sepamos que nosotros también estaremos llenos de errores, pero que Él es el poderoso y que el Evangelio es el mensaje el cual atesoramos en nuestros corazones y el cual tenemos obligación de compartir. Ahora bien, ¿qué predicó Pedro aquel día? Lleno del Espíritu Santo y con su entendimiento abierto de las Escrituras, él predicó que Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios, siendo totalmente justo, había sido asesinado como un pecador, pero que en él y en ese sacrificio y con el claro apoyo de Dios, él había venido para eso mismo, para cumplir la profecía de que si él moría, si él siendo justo moría por todos nosotros, tendríamos en él perdón de pecados. Y todo aquel que en él creyera conocería la vida eterna. Él predicó claramente que en Jesús se cumplían todas las profecías anunciadas por los profetas en las Escrituras, que ese varón aprobado era el camino para entrar al cielo, que no había en otro entrada al Padre sino en Jesús. Claramente él explicó que si seguíamos su nombre, que si creíamos en él con nuestra salvación, con nuestro corazón, y confesáramos con nuestra boca para salvación, seríamos salvos. Tendríamos entrada no por nuestras obras, sino por el regalo misericordioso de Dios, el cual mandó a su Hijo para que muriese por nosotros, para que todos seamos salvos. En aquella sencilla prédica, pero profunda, verdadera, el testimonio y la prédica de él tuvo muchísimo más valor porque había algo que testificaba de eso. Todos los discípulos que estaban detrás de Pedro con su predicación habían sido testigos, habían visto con sus ojos y oído con sus oídos las palabras de Jesús luego de que él resucitara de los muertos y ascendiera a los cielos. Era imposible negar lo que ellos mismos estaban testificando, porque ellos eran testigos presenciales de tal hecho. Era imposible negarlo, por cuanto hacía momentos había venido sobre ellos el Espíritu Santo y cada uno de ellos hablaba en lenguas extranjeras y explicaba las bondades de Dios. Y era imposible que todos supieran tantos idiomas, y era imposible de que lenguas
repartidas sobre cada uno de ellos, que eran como 120, se prendieran llamas sobre cada uno de sus cabezas. No se podía negar lo que estaba pasando y no se podía negar que ellos hablaban lo que sabían, lo que habían visto y oído, ellos eran los que habían comido y bebido con Jesús luego de estar resucitado. Aquel discurso poderoso fue la piedra fundamental para la iglesia cristiana. Hoy, pasado el tiempo, muchos de nosotros dudamos de la existencia de aquel día, pero en realidad todo está preparado para que la iglesia de Jesucristo siga creciendo. La palabra de Dios dice así, Jesús mismo lo explicaba, que la palabra es una semilla que será plantada y no en todos lados caerá, no siempre caerá en tierra fértil, no siempre caerá en una tierra donde dé fruto. En alguna caerá entre espinos y no la dejará crecer, en otra tendrá una tierra muy dura, lo cual no podrá echar raíces. Cada uno de nosotros sabrá cuando escuche la palabra de Dios si puede creer en aquel Jesús, en aquel Pedro, en aquellos cristianos que dieron testimonio aún a costa de sus vidas, o si simplemente podremos decir que no somos tierra fértil. Pero yo te digo esto, quizás las situaciones de la vida te hagan creer de que no lo eres, pero cualquiera de nosotros puede creer con su corazón, cualquiera de nosotros puede volverse como un niño y aceptar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cualquiera de nosotros puede dejar de lado todo lo que creía antes para empezar a creer en este Jesús, no el de las películas, no el que terminó clavado en la cruz. Ese no fue su fin, sino en este que vive y está dispuesto a seguir viviendo a través de su Espíritu en tu corazón. Dios te bendiga.